Daf Ain Zain. Los 2 puntos, após 7, 8 líneas. Utnu que deshti, imrovati mekaino bejodesh. Allí, el último caso de la Mishnah, falamos. Si el marido ordenó, escriban y entregan get, si hay un voto de aquí a 12 meses. Y ellos se escribieron antes de los 12 meses y entregaron después. Jajamín prohíben porque no fue cumplida la condición de esperar 12 meses para escribir. Y Rabbi Yossi permite. Que vamos a ver por qué Rabbi Yossi permite. Hamalera Yomar Rabashe Lema Kasabar Rabbi Yossi Katav Get Altena y Kasher. Será Rabbi Yossi sustenta que no puede tener condiciones ni una. Si escribió un get con condición, se cancela la condición. Independiente de la forma de ser falada la condición, y mismo que se cumplió la condición, o que no, mejor, que no se cumplió, como dice Rashi, afirma no hay que matar. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que no cumplió, escribió antes. Y le vio así, permite. Dice Rashi, y si es así, entonces Rabbi Yossi va a discutir también sobre Agresha. אם לא באתי מכאן בעליות בחודש, que también ahí faló Tanakama que no vale si escribieron antes. Y ahí Rabbi Yossi no discutió. Si el motivo es porque no precisa cumplir, entonces no hace diferencia si anticipó en lo bati o anticipó kitbut no. No, la imaleja pasul. Podemos decir, Nagresha es pasul, precisa cumplir. Cuando fala, si él no venía de aquí a 12 meses, se escriban, entonces debe ser escrito solo após 12 meses. Mas nasefa, shanehaja, midiabal, remar, imrobati, kitbutnu. Él debería haber falado, si él no venía, escriban. Veamar, kitbu utnu imrobati. Y él anticipó, escriban si él no venía en 12 meses. Aquí Kamar. Así fue su intención. Interpretamos la condición, kitbu me'achshav, utnu imrobati. Escriban ahora, si quisiera puedo escribir ahora. So entrega eso após 12 meses. Por eso aquí permite Rabbi Yossi. Son este caso de Sefa. Rabanan y Jajamim, lo shenachi, lo shenachi. No importa de qué forma faló, mismo que anticipó, kitbu utnu imrobati, interpretamos que el soccer que se haya escrito get após no vivir en 12 meses. Está en una banana. Ahora otro punto. Leachar Shabua Shana. Significa, si entregó un get para su esposa y faló una condición, imlo abo leachar Shabua zo. Si no voto después de este Shabua. Shabua, en lenguaje de Torah y de Gemara, es 7 años. Shabua llamamos Shemitah, que son un periodo de 7 años. Que cada 7 años este año da Shemitah. Entonces, si él faló leachar Shabua, que esa condición es esperar 7 años, y no son 7 años. Faló leachar después, ahí no tengo un plazo de voltar. ¿A qué se llama después? Esto no tiene límite. Volte 1 año después, 2 años después, es después. No faló antes. Si falla antes, está claro, tiene un plazo final. Tiene que votar antes de la Shemitah. Mas faló, a condición de votar después de la Shemitah,
Entonces dice la Baraita Shana. Después también tiene una unidad de cómo se cuenta Shavuot en un periodo de 7 años. Entonces, si dice después, pero un año. En todo año posterior, o año posterior a Shemitah, que ainda él puede voltar y no hay get. Y así mediante otros ejemplos más conocidos, porque hoy no hablamos Shavuot. Leachar Shana. Imlo bati leachar Shana. Que sea get si él no vuelto após un año. Entonces pasó un año y ainda tenemos Jodesh, un mes. Porque la unidad de año es meses. Un año son 12 meses. No podemos decir, no, un día solo. Un día posterior a un año, no tiene más plazo. Porque depende del lenguaje, a unidades de ese grupo de que él faló. Ahora, si faló leachar Jodesh, si no votar após un mes. Shabbat. Aquí Shabbat, en lenguaje de Gemara, no Shabbat Kodesh, semana. De una semana, no un día. Un mes y a semana posterior ainda puede votar y anular el get. Leachar Shabbat. May. Aquí no. Dice así, ese Shabbat es Shabbat Kodesh. Te pegué. Porque ahí va a tener sentido que va a falar. Si no, no iría. Eso. Por eso él dice, si él no voltar después de Shabbat, que se Shaget. Si fuese semana, es Pashut, que es un día, a unidades. Hasta el domingo tiene tiempo. Eso, por eso aquí es otro caso. Después de Shabbat Kodesh, faló claro. No importa qué día de la semana hay ahora. Terza, quinta. Él dio un get y dice que él precisa voltar a post Shabbat Kodesh para que no se shaget. ¿Qué es post Shabbat? Domingo es post Shabbat. Segunda también es post Shabbat. En toda la semana será. Entonces estudiamos, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta terza. Estudiamos en Maseje Pesachim. Daf Kuvav, exactamente lo que dice aquí. Y a ti Rabbi Zera Kameh de Rabbi Yaseh, estaba sentado Rabbi Zera frente de Rabbi Yaseh, veámosle, y quien que dice, Rabbi Yaseh estaba sentado Kameh de Rabbi Yohanan. Bekamar. Otra quizá, Beyativ Bekamar. Así era normalmente el lenguaje. Él faló lo siguiente. Had Beshabba. Utre. Utrata. Bata Shabbeta. Had Beshabba es domingo. Como nos paramos, Yom Had Beshabbat Kodesh. Domingo, 3, segunda, tlata, terza, son considerados días posteriores a Shabbat. Arba'a, Bechamisha, Umaale Shabbeta. Cuarta, quinta y sexta, Maale Shabbeta significa Erev Shabbat. Esos días ya son considerados Kameh Shabbeta, anteriores al Shabbat próximo. Quiere decir, en el lenguaje de las personas, si él dice após Shabbat, no está refiriendo a cuarta, quinta. Eso ya pertenece a la próxima semana. Por eso, ese es el plazo. Si no votar após Shabbat, tiene plazo hasta terza, inclusive. Y terza ainda pertenece a un Shabbat pasado para este asunto. ¿Y qué tiene a ver en Maseje Pesachim con esto? Ali, Kuvav, Perek Arbe Pesachim. El último Perek, en esos Dapim, trata de Kiddush y de Abdalá. No faló nada de Gitín. Entonces, ¿por qué faló eso? Que si alguien perdió Abdalá Mosai Shabbat, ya muchas veces preguntan, ¿hasta cuándo puede hacer? Para esa opinión, hasta terza. Puede hacer, claro que no va a hacer Moreaesh ni Besamim, solo con vino. Porque hasta terza se llama días posteriores al Shabbat. Alajá no es así.
Pasek Arif, Shulchan Aruch, até domingo, só domingo. Que al final del día domingo, quiere decir domingo a noite, que ya no puede. Y só con viño. Só viño. Viño y a veraja de Abdalá, a Maldir en Kodesh Rejol. Porque Besamime por Neshama y Eterá, esos somos el Shabbat. Ya perdió a Neshama, ya fue embora antes, no te va a esperar que vos lembre de Abdalá. Já foi. Vos es que se Abdalá, mas ya fue. Y también Moreme Araesh, es porque fue criado en fuego como se Shabbat. Ahora no fue criado domingo. Vos se atrasó, no fue eso. E isso se não comete. No, esa alhaja está escrito también en Daf Kuvav, que no puede comer antes de Abdalá. Eso cuando va a tener Abdalá Mosai Shabbat. Durante toda la noche de Mosai Shabbat tiene que esperar y no comer. Mas si él sabe que no tiene viña, que va a hacer Tanita este domingo, ahí puede comer. E se não tiver vinho, pode ser qualquer álcool, né? Puede ser Hamar Medina, cerveza, una bebida alcohólica, no cualquier bebida, no suco como algunos hasidim, ni ya, una bebida alcohólica, también suco de uva, claro, para hacer Abdalá, así como Kiddush. Todo eso de Hamar Medina consta, Simán Resh Ain Bet, que estamos estudiando ahora en Alajá Yomit. Esta semana comenzamos Resh Ain Bet, en Alajá que hablamos después de Minyan de Netz. Y arriba todos esos detalles de Hamar Medina y también son válidos para Abdalá. Tania, Rabbi Omer, en ese sentido, fala otros ejemplos. Leahar a regel. Si faló, y lo bati, leahar a regel. Si no voto después de la fiesta. Entonces, ¿qué es después de la fiesta? Sheloshim Yom, 30 días. Que si no es la próxima fiesta, 30 días se llama leahar a regel. 30 días después de Pesach, o de Rosh Hashanah, de regel, qué sé yo. Nafar Bejía de la llama Sheme de Rabbi Vekilesua. Bejía faló el nombre de Rabbi esta alajá, como está escrito en la Baraita, Rabbi Omer, y elogiaron a él. Misheme de Rabbi, cuando faló en otra oportunidad, sin falar Rabbi, falaron Jajamín, dicen eso, lo que Lesua, no elogiaron, que si no costaron. ¿Qué deducimos de eso? Alma letir que bate, que dice que no es así alajá. Por eso, cuando faló no me vi aceitaron porque es un yahid, es una opinión individual y no es alajá. Está cierto lo que faló. Mas si usted dice nombre de jajamim, van a entender que así alajá. Y está errado, no es así alajá. Por eso, lo que le suba. Esa aplicación de la cita de otra forma, vimos semejante a esta, sube así, sobre otra alajá, que mudó y que le suba o no que le suba en Daf Haf. Adran alaj, Misha Hazor. Adran alaj, Misha Hazor. Adran alaj, Misha Hazor. Azore Ged le Ishto. En este perec oitavo va a hablar de la entrega de Get, cómo debe ser feito la entrega. Quien yoga Get para su esposa, veí betoch betá o betoch hatzerá, y a mujer se encuentra dentro de su casa o de su patio, de la, dice así, como es de la, nixemelo, ella recibió de heranza, o marido come fruta, mas los capitales de la. Entonces, o que es cayó, nació, Arezo me gureshet, es divorciada, porque el hatzer de ella, dice así, canta la hatzera. Como quinián para dinema monot, hatzer es una forma de adquirir, o terreno de la adquiere para ella, o que como si fuese que entregó una mano de la. Así vamos a ver la Gemara que aprende de Pesukim. Zarkola, betoch beto, o betoch hatzero. Si jugó get en la casa de él y de marido,
o del patio del marido, y cayó no solo. Afiluhu ima bamita, ena megureshet. Mismo que Amoré está con él y en la cama con su marido. Y yo que en la cama no es megureshet. Que me va a explicar, la cama es del marido. Entonces, ¿cómo va a adquirir? Afiluhu, ¿por qué faluhu y no hi? Explican aquí que hu se refiere a Oget. Que Oget cayó en la cama que él está junto con ella. Podríamos decir que adquirió, está del lado de ella. No adquirió. Algunos gorsin hi y se refiere a ella. A filo ella que está junto con el marido. De cualquier forma no es megureshet. לתוך חיקה o לתוך כלתה, הרי זו מגורשת. חיקה es peito. Entonces cayó Oget dentro, encima del peito de la. Entonces no cuerpo de la, no nada más cayó en el cuerpo, es divorciada. O dentro de la cesta de la. Pero tengo una cesta, eso es calata. Entonces ya que la cesta es de la, mesmo que está en la casa del marido, es megureshet. Más que el objeto de ella adquiere para ella mismo que se encuentra apoyado en el reshut del marido. Y eso que vamos a analizar en el próximo día. Menane mile, ¿de dónde aprendimos que Hatzer es válido para Get? Está Rabbanan. Benatán Beyadá. Dice la Torah, entregó la mano de la. Eli era Yadá. Aprendimos del pasuk la mano de la. Gagá Hatzerá Bekafifá Menaim. Si jugó no teto, no patio, o no depósito de la. ¿De dónde sabemos que vale? Talmud Lomar, Benatán. Mikol Makom. Que si hacemos de la Shah, que anticipó a Benatán. Benatán entendemos de cualquier manera, no necesariamente nada más. Así dice la chica de la Shah, ya que no te ha quitado antes Beyadá. Beyadá y Teneu, más que el principal es Yadá. Mas para Benatán Beyadá, para decir que puede ser de cualquier forma. Ay, ¿por qué faló Yadá? Para aprender que tiene que ser Mishtamere de Yadá, como va a decir, que él tiene que estar del lado del campo, así como Amado está del lado del cuerpo. Betania Name Aji. Y tenemos una baraita sobre un ladrón que él roba y adquiere ese objeto robado para considerar que está obligado a devolver. Tania Name Aji Gabe Ganav. Hallado. Dice la Torah, y mi maché, beyado, a Geneva, termina, Shenaim Yeshalem. Si encontramos Nasu Amao, objeto robado, debe devolver o dobro. Eso es din de Ganav. Está escrito beyado, cuando está amado del ladrón. Él y el hallado, Gagó, Hatzirá, Bekafifó, Menaim. ¿De dónde sabemos? Si él no adquirió de otra forma, solo colocó, por ejemplo, arrastró hasta que llegó al Hatzer de él. ¿De dónde sabemos que también adquirió y ya tiene obligación de pagar los dobros? Talmud Lomar, himatzé. Por eso dice dos veces, encontrará, mikol makom, de cualquier manera. Entonces, aprendimos que Hatzer también vale para Ganav. Dice ahora, ¿para qué precisa pasuk? En Get y en Ganav. Utzricha. Días moina Get, Mishum de Beakohame Gasha. Sí, dice que Get sirve, o Hatzer, y vamos a pensar, porque Get afío cuando es enamado de ella, no precisa consentimiento de ella. Entonces por eso también vale o Hatzer. Aba Ganav de Lete Beakohe y malo. Maladrón, no existe por la fuerza. Si él no quiere robar, no adianta que alguien coloque en su amado para considerarse ladrón. Ahí no va a pagar los dobros. Entonces, tal vez entonces, o Hatzer también no sirve. Por eso empezó a ganar.
Veías Moina Ganal si falaba sobre ladrón, misión de cáncer a Hamaná. Ladrón es una multa. A Torah está diciendo que paga dobro como multa. Ya que es una multa. Entonces, no tiene diferencia si en Amá o no Hatzer. Abal get y malo, más un get, que no es multa, tal vez precisa ser adquirido son Amá. Tzrija, por eso precisó pasó falar. Que también en get Hatzer. Ahora la pregunta que me hará, Hatzerá, a Mishnah faló, Betoch Hatzerá, a Rezo Megureshet. ¿Qué es Hatzerá? Como explicamos, Nixemelog. Eso ya entendimos. Y mismo así pregunta que me hará, Mashekanta y Shakana Bala. Tenemos una regla, todo el que quiere a mujer, adquiere a marido. Afirma una mano de ella. Alguien dio un presente para ella, es do marido, automáticamente. Entonces, mismo no patio de ella, si jugó algún objeto, es do marido. Ahora jugó get, ¿cómo va a ser divorciada? Amar el Beilazar, me conteb la din udvarim en li benixaich. Se trata que el marido escribió un documento que dice, no tengo ni un derecho sobre tus bens. Sobre los bens de la mujer, él no tiene nada, que está abriendo más los derechos que Jajamim dieron para el marido de usufruto, de comer frutos, pero de Nisemelok es del marido, mas él abrió más. Entonces, si no hay nada de él, allí todo objeto que entra en el campo es de él, porque él abrió más. Que dice, él no quiere esa condición de carnavala. Hay que escribir antes y después que todos nos ascendieron. Sí, eso ahora va a preguntar, muy bueno. Ahora entendimos que escribió después del casamiento. Esta pregunta, Vejicata, Blaje y Mayabe. ¿Y qué adianta que escriba eso? Si ya es de él y si está casado ya tiene esta canal de Nixemero que come fruta. No adianta después escribir con ese lenguaje, Dinud Barim, significa abre mano. Eso, antes de recibir, puede hablar así. Mas si ya es de vos, puede dar presente. Mas no Dinud Barim. Así está escrito sobre un presente. Ve a Tania, a Omele Javeró, quien fala para su compañero socio. Dinud Barim, él le alza eso. Él no tengo nada a ver con este campo. Hasta ahora son socios. O faló, ven li Esekba. También no tengo ni una relación con este Sade. Y a dime suele que te mena. O estoy saliendo de aquí. Lo amar club. Eso no es el lenguaje del presente. Ya que es de él hasta ahora. Tzarich lashon matana. Un lenguaje bon que sea presente. Entonces aquí también, Nixemelo, si ya está casado, ¿cómo adianta ese lenguaje? Amre birenai bekotebla beoda arusa. Aquí se trata que antes de la Jopá, cuando era arusa, que me kudeshet, y arusa ainda no tiene Nixemelo, no adquirió marido Nixemelo, solo después de la Jopá. Entonces, antes de la Jopá ya escribió Dinud Barim. Entonces, de esa forma puede abrir mao, que de Rabcana, como para una regla Rabcana, de Amaracana, Jalaba no le dame, como Adam tiene Adam tiene alea, se lo irá llena. Una heranza que va a llegar de otro lugar, a pesar puede condicionar que no llegue a su amado antes de llegar. ¿Por qué dice mi macoma dice así? Para excluir heranza de su país. Heranza de pai o de un pariente es por la Torah. Y no puede abrir mano. No quiero recibir. Matrea, más que tu Torah es automático. Vos herda. No quiere, después da presente. Mas no puede acondicionar. Mas si es no heranza de la Torah, un amigo que dio un testamento para él y él dice, él no quiere recibir. Con Dinus Barim puede. Entonces también Nixemelo, que Jajamín Tiknu, antes de Jopá puede condicionar. Y aquí tras otro ejemplo, que de Rabá, de Ama Rabá,
האומר, אי אפשי בתחאה חכמים כגון זו, שומעים לו. Un marido que dice, o marido o mujer, alguien que tenga una tacaná de Jajamín a su favor, un beneficio de Jajamín que dieron para él y él dice, yo no quiero ese beneficio, escuchamos a él. Cuando fala antes que recibió, puede abrir más de beneficio. Es un derecho, él puede abdicar. ¿Y cuál es que Gonzo? ¿Por qué fala como, por ejemplo, ese? Más que Gonzo, que era una marada, una marada, y ojalá, y ya se toma levada, él ni zone venía, o sea, la mujer puede falar para su marido, yo no quiero ser sustentada por vos. Y yo no voy a hacer o trabajo, mi servicio no va a ser de marido. Yo voy a ficar con mi salario y vos no me sustenta. ¿Puede la mujer falar esto? ¿Por qué? Porque es un beneficio, esa tacaná, esa troca, que me sonó taja masía de ella, jajamite compra a favor de la mujer, para el beneficio de ella. Entonces, ella puede escoger y falar eso, no, marido. Y aquí no precisa falar antes del casamiento. Esa tacaná, porque es un beneficio constante. Hasta ahora recibió de aquí en diante no quiere más. Entonces estamos respondiendo que así se trata la Mishnah. Hatzerá, que dice la Mishnah, es cuando el marido antes de Jobá faló Dinus Barim. Pregunta a que Mará, Rabá Amar, Atu Yadá, Milo Cañarele Bal. Rabá, la verdad, no tengo una pregunta contra esa respuesta, está cierta. Solo le dice otra respuesta. No precisa falar Dinus Barim, que él faló Dinus Barim antes de Jupá. Al final no faló nada. Vamos a analizar cómo se divorcia una mujer cuando llega a Get Amado de la. Amado no es tu marido, en el sentido de Kinyan. No falamos más de cantar y ya canabalá. Entonces, ¿cómo era se divorcia? Si todo que entra en amado de la es tu marido. Entonces, ¿no salió que amado de tu marido? Ella, Gita Beada, Bain que Had. ¿Qué precisamos decir? Que en ahora del divorcio, él adquiere su amado y automáticamente el guete de la. Simultáneamente, ¿cómo adquiere? Con el divorcio, con el get. Mas si Canal Bala es simultáneo. La hora de la entrega pasa a ser ahora amado de ella y por eso adquirió el get. Y así con Ebed. Aquí explican que eso también se aplica no get Shichrur de Ebed, ahora va a decir. המושג שלה זה ידע. Entonces, Haná me quitaba Hatzerá Bain Kejad. Con ese mashal entendemos cómo funciona el Hatzer. Cuando coloca el get en el patio de la afilo que até ahora el marido come fruta. Mas ahora ya está siendo divorciada, dejó de ser más, de tener derecho al marido sobre ese Hatzer a través de que simultáneamente. Le Rabé a Rabashi. Rabé la pregunta. Rabá ya de Ishaka Kashiale. Ne de caer demasiadea y de Gufa Mika Canele. ¿Cuál es la prueba de Rabá? Cuando preguntó, tu yadá Milo Caña, que amado a la mujer es tu marido, y como divorciada, soy con Gitabea. Eso no es pregunta. Amado a la mujer es tu marido, era esclava, amado de ella. O usufruto, mas ella de es tu marido, o que la faz con sus manos. Entonces, ni come esa pregunta. Por eso, si entregó que el amado de él adquirió. Entonces responde que la pregunta de Rabá no es sobre amado de la mujer, amado de un esclavo. Un esclavo sí, Ebe Kenani, pertenece al patrón. Entonces, ¿cómo va a divorciar? ¿Cómo va a libertarlo? Cuando entrega el amado de su esclavo. Si amado de esclavo es tu patrón. Estoy diciendo esa regla, ese concepto,
Gitó, Beyadó, Bain Kehad. Tiene que ser simultáneo. Entonces también un Hatzer. Esa es la respuesta. Ahora vamos a leer lo que falamos. Amale Rabá, Yada, Amale Rabá, Rabá, Yada, Ebe, Kakashale. Llamado esclavo que tenía pregunta. ¿Cuál es? Le mandé a Marbishta al idea Asmo para quien dice Maseje Kiddushin que el esclavo puede ser libertado con un documento entregue a Mao Deli. Porque tiene que decir que si el documento tiene que entregar a un tercero. Ahí todo bien, a un tercero que adquirió para él. Mas si en amado de esclavo tenga pregunta, ya debe que ya draboda mía. Si amado de esclavo es el patrón. ¿Cómo se liberta? Él aquí todavía lo va a quejar, es simultáneo, a Jarabe, que está Hasra va a quejar. También la mujer en relación a Hatzer. Ahora traes una historia. Aú, Shahir, Merá, de Katab, la Gita le debitu. Vea de España de Maresha Beta. Un Shahir Merá, un hombre que estaba agonizando, escribió Geta a su esposa la víspera de Shabbat. Eso como vimos en Amud Aleph, Ma'ale Shabbata, Erev Shabbat. Velo Ispig le mitvala, no dio tiempo de entregar a ella. Claro que quiere entregar para liberar el Jalitzá de Ibum. Antes de Shabbat no dio tiempo. Azogue ya está pronto. Le mahar takaf le alma. En Shabbat ficó ya grave. Estaba sintiendo que está muriendo. Y ahora, ¿cómo va a hacer para entregar Gesh Shabbat? No puede hacer un kinyan en Shabbat. Cualquier adquisición, compra, venta es prohibido. Dar presente es prohibido. Y aquí tengo una transferencia. Tiene que entregar un documento para ella. ¿Cómo va a hacer? A tu le camé de Rabá. Fueron a preguntar a Rabá. Rashi dice que el problema era Muxé. ¿Cuál es el problema? Azul le talte el get be Shabbat. Ulmosrola. Como cualquier objeto que no tenga utilidad de Muxé. Entonces, también documentos comerciales en Shabbat es Muxé. Entonces, también un get. Un get normalmente no se usa en Shabbat. ¿Por qué llama Muxé? Porque no puede divorciar en Shabbat, entonces es Muxé. Tienen Rishonim que explicar que el problema era Oquinian propio, no por Muxé. Tosafot dice, pides así, porque el get es Muxé. Para la pregunta, ¿por qué preciso eso? Está escrito en Masejet Betzá, en Megareshim be Shabbat. Que no puede dar get en Shabbat, entonces todo el problema. El problema de divorciar en Shabbat por Kinyan. Dice Shahim Merá y que para Shahim Merá permitieron. Entonces, aquí el problema no sería Kinyan, porque es Shahim Merá. Mas ¿cómo va a hacer sin Mesher no get? ¿Por qué? ¿Y cómo va? No. Quitó que matanato en otro asunto. Falar para presente. Get no es eso falar. Get, Shahim Merá que fala, te divorcio, no es. Tem que entregar. E o documento? Mas se aquilo para ele deixou de ser Muxé para ele. Tá bom. Así dice. Entonces vos te pregunto, ¿y kilo o kinyan? Mas ainda te ponen Muxé. Muxé no encontramos que es kilo. Como dice Mishnah, Mekadeshim, Velo Mekadeshim. No, Mekadeshim está escrito en Betzal Amedbab. Y no está escrito en Megareshim. Porque Shahim Merá puede legaresh. Y no es como Trigitema Gobekaka, acá Shageba Mishutabá, el Shutabe que hilo no está nada. Entonces preguntar a Rabá, ¿cómo hacer? Amaleozilu Ambrule, Likne Niala, Leau Duchta de Atibe Gita. Betizili, Betijo Betifta Betazibe. Para Eli. Adquirir para ella el lugar donde se encuentra el get.
Entonces no precisa mexer o get. El get está en esa área, entonces era va a ir y hacer un kinyan hazaká. ¿Cuál es hazaká? Abrir y fechar la puerta de ese cuarto, ya hay kinyan. Ditnan, Nahal, Gadar o Parás, abrió, fechó, cercó, Korshu, un poco de un campo, ahora eso hazaká para adquirir un terreno. Entonces ahora adquirió cuarto y el que está adentro. Entonces eso se llama netina, eso que dice Sabo, no es triguiteme a gabe carca, que vamos a estudiar, no adianta falar, pega o get, que te jogue no carca, que cuando no hay resudela, tiene que ser él y entregar la mano de la. Mas aquí, que o carca era de él y él ahora está adquiriendo, y por Shahim era puede hacer ese kinyan, entonces está divorciada. Amalé Rabili de Rabá, Moshe canta y Shakana Balá. Pregunta, ¿qué adianta adquirir ese cuarto? Todo lo que adquiere a mujer es tu marido, entonces de nuevo no está divorciada. Ixif. Entonces Rabá ficó envergonzado. No sabe responder para Rabilish. Les ojos y la mitad de Arusaba. Después descubrieron que ese evento, ese Shahim era Soarusa, era Mekudeshet, no era casada con Jupa. Entonces, si es Mekudeshet, él no tiene ainda todos esos derechos, y no se fala más que cantar y Shakanabala. Ahí ficó más fácil. Ahí Rabá encontró respuesta. Ama Rabá y Mamur Benesuá, si falaron en casada con Jupá, Mashekatán Shakabala, y Omru Arusá, van a decir en Arusá, tanto hay problema. Entonces, él adquirió el cuarto con Hazaká y automáticamente adquirió que. Mas no, ya falamos otra respuesta. Adar Amar Rabá, después voltó y Rabá faló otra respuesta. Lo llena Arusá, lo llena Nesua, no importa Nesua también. Gitabe Hazaraba, Inkehad. Pashud, ¿qué está preguntando? ¿Cómo adquirió el cuarto? ¿Cómo va a ser divorciada con eso si Moshe Kana y Shakanabala? No falamos que es simultáneo. Aquí también. Y ahora pregunta, ¿y por qué se envergonzó? ¿Por qué no respondió si el propio Rabá, en la subida anterior, que faló esa hidush de Gitabe Hazaraba Inkehad? Amará Rabá Meikara. Responde que Amará Rabá, ay más se ambra. Rabá solo descubrió ese hidush después de esa historia. Entonces al inicio no sabía ese hidush de Gitabe Hazaraba Inkehad. Por eso se envergonzó. Después encontró esa respuesta. Lo que está escrito anteriormente, ya pos esta historia. Vehi betoch betah. La Mishnah faló que él está dentro de su casa. Amarula. Vehu sheomedet betzad betah ubeza hasera. Se trata que él debe estar del lado de su casa o de su patio. Si él, y yo creo que en el patio de él, y ella no se encuentra, no es divorciada. Rebió Shayamar, afilo Ibe Tiberia, Hatzabé Sipori. Ibe Sipori, Hatzabé Tiberia. Me gureshet. Mesmo que está en otra ciudad, es divorciada. Tiberia y Tzipori son dos ciudades de Galil, no norte de Israel. Falamos una vez anterior, Tzipori no es Tzfat. Si conocemos más de Tiberia, Tzfat, son ciudades próximas. Y Tzipori, dice que Gemara Megillah Vav, se llama Tzipori porque es una montaña como un tzipor que fica encima, elevado. Entonces, la verdad, existe una ciudad de Tzipori, Ateoshi. Eso que es una ciudad antigua, se llama Tzipori Ira Kodesh,
como Tiberia, por ter muitos kibresas dikim. Ten Cefat y ten Tzipori. Dice Yerushalmi Sanedrín que de Tiberia a Tzipori son 18 kilómetros. 1000, esa distancia. Entonces, en Shabbat no puede ir. 1000 es la distancia máxima que puede andar en Shabbat. No puede andar más de 1 kilómetro. No, perdón. Dice que Yerushalmi 18 kilómetros. Hay. Entre Tiberia y Tzipori. Claro, está mucho más que Otehum Shabbat. Y de aquí preguntan Guillón Ashaz y Rabbi Yosef Shaul Natanson a Yerushalmi contra Ori Migash de Shabbat Kof Yudchet. Que faló Rabbi Yossi y חלקי ממכניסי שבת בטיבריה ומוציאי שבת בציפורי. Lá em Eruv שלי, ¿no? No, en Betzal Rutashim. Ali dice, quiero que tenga un mérito de recibir Shabbat en Tiberia, que es un lugar bajo, y Shabbat comienza antes, porque en la montaña el sol ainda es visible, comienza más tarde. Y terminar Shabbat en Tzipori, que es una montaña, y termina más tarde, porque el sol fica visible más tiempo. Entonces, es una forma de falar que quiere hacer Tosefet Shabbat, que sea el Shabbat más cumplido. Y allí Uri Migash, que es el alumno de Rif, rabino de Rambam, dice, Rabbi Yosef Migash, ese es el nombre de ese Rishon, dice que ya que estaba dentro de Tehum Shabbat, podía acontecer eso de fato. Comenzar Shabbat Tiberia y va andando a pie hasta Tzipori y ahí termina Shabbat y fica más cumplido. Esta pregunta de Iger, ¿cómo es posible? Vimos en Forash que son 18 kilómetros. No da para ir a pie. Mismo colocando a Eruv, Tejumín, él engaña más 2000. Acabó, no puede más que eso. Si tenía 1 kilómetro sin Eruv, ahora tiene 2 kilómetros. Entonces, a qué manera se puede explicar que una forma de hablar que tomara que fuera un Shabbat cumplido, mas no que de facto andaba a pie. Ok, todo esto en relación a Tiberia y Tzipori. Entonces, Rabbi Yoshaya, mismo que no está en otras ciudades, si llegó al campo de la o patio que está trancado, porque precisa Mishtameret, todo el mundo concorda que precisa un lugar que sea cuidado. Es divorciada. Pregunta primero del lenguaje de la Mishnah contra el Besha, vea, y betoch hasera katane. A Mishnah me foras, dice, él está dentro de la casa. Entonces, es claro como Ula faró. Ají Kamar, vejí, que mi betoch hasera. De qué van de hacer Mishtamedet, le data y mitgareshet. Lo que dice la Mishnah ahí es una comparación. Que si llegó en el patio de la, afirmo que ella no está, es como si está cuidando. Porque es la que trancó, ella tiene la llave. Eso se llama hacer Mishtamedet. Le data, mismo que ella no se encuentra. Entonces, esa aquí es la discusión. Lema, vea que me falgue, vamos a supor. ¿En qué discuten? De Morsa bar Hatzer Mishum Yadai y Trabai. Un dice que Hatzer se aprende de Yad. Como aprendimos, Benatán Beyada, de ese pasuk. Si funciona como hermano, tiene que estar de lado. Ese Ula. Como mamá que está del lado del cuerpo. Morsa bar Hatzer Mishum Sherichut y Trabai. O motivo que Hatzer adquiere o get o cualquier objeto, es porque como tu mensajero. No aprendimos de la Torah Sherujo Sheradán que motó. Ahora el patio es Shaliach. Y si es Shaliach, o mensajero se afasta de la persona, no precisa estar de lado. Eso es Rabbi Yoshaya. Lo de Kule Alma Hatze Mishim Yadai Trabai. Como ya vimos en Jaf Alech, allí faló
que todo el mundo concorda que Hatzer se aprende de ya, como vimos en Amud Aleph. No tiene a ver con Shaliach. Entonces, ¿cuál es la discusión? Mor Sabar, que Yadá, tiene que ser igual a Mao. Yadá besemujá, Hatzerá besemujá. Así como Mao está del lado del cuerpo, también el Hatzer, él tiene que estar del lado. Veidach, y Rebbe Oshaya. Pregunta, ¿y Yadá besemujá, Hatzerá besemujá? Si quiere comparar, que sea igual a pie de letra, Yadá está colada en el cuerpo, es un cuerpo solo con amado. Entonces Hatzer sería de Buká, ella no está colada. Ella, ¿de qué forma debemos comparar? Que Yadá, Yadá, Mishtamel Yadá, Hatzer, Mishtamel Yadá, le apuca Hatzer, Mishtamel Yadá. Así como amado, ella cuida de su amado, también un Hatzer que ella cuida, vale, a filo que ella no se encuentra. Si la trancó, se llama Mishtamel Yadá. Para excluir un Hatzer que no, ella no tenga cuidado. Por ejemplo, o esclavo de ella, si colocó un get o marido, namado esclavo de ella, si está amarrado, porque si no está amarrado el Hatzer me aleje. Si está amarrado y no consigue andar, se ve si amoleta de lado, porque si no, ella cuida a su esclavo, no, el esclavo se cuida a su niño. Eso se llama Hatzer Mishtameret Shelo Ledata. Esta es una historia. Aú Gabra, de Zarag la guita le debitu. Un hombre jugó o get para su esposa. Como dice la Mishnah, que puede jugar no Hatzer. Abak Aima be Hatzer. Él estaba no patio. Y cuando jugó get para el patio, Azal guita nafal be pisla. Oget cayó encima de una madera. Un tronco, un pedazo de tronco que estaba là, cayó encima. Ahora, si caía no yo, era divorciada. Cayó encima de ese objeto, un pedazo de tronco. ¿Es divorciada o no? Amar a Yosef. Entonces depende. Hazenan. Vamos a ver. Y había 400 para resulta de nafshe. Si tiene un tamaño de 4 amos por 4 amos, 2 metros por 2, esa leña o cualquier objeto que sea, es un reshut por sí solo. Que dice, ten un patio y ten ese árbol, llamemos. Si es un tamaño de ese grande, entonces cayó en otro reshut. Y ahí no hay divorciada. Veilo, mas si es menor, cada reshut ahí. Es el mismo reshut y el patio. Está divorciada, ahora va a explicar. No entendemos ainda cómo se trata. Bemayas Kenan. Primero tenemos que ver de quién es el patio para entender cuál es la diferencia de tamaño. Y le ser dida, si el patio es de ella y cayó en ese árbol, que ve arbamot, maya ve. ¿Qué importa que es grande? 4 amot. Ese tronco. También es de ella. Si tengo un árbol, no patio de ella, o árboles de ella, también un árbol es Hatzerá. ¿Cuál es el problema? Era Hatzer de. Y si es patio de Eli, ¿qué muda el tamaño? Kilo de ver arbamot, maya ve, afilo que menos de 4 amot. ¿Por qué va a ser divorciada? Lot dija de Oshlamakom. Se trata que el patio era de marido, mas emprestó para ella. Para adquirir o que él faló, te empresto mi patio por un día. Emprestar es como dono, por ahora. Sheila, también para quiñar. Ahí jugó que no patio. Si caía no yo, todo bien. Está divorciada certeza, porque por un día es de ella. Mas cayó en el tronco. Ahí falamos, si es grande, él no faló, te empresto mi tronco. Emprestó el patio. Ahora, si es menor de 4 amot, batel, se anula. Entonces, es como si cayó no yo, faz parte del patio. Entonces, eso es todo asunto. Cuando emprestó Stam, Hadmakomush le hinche.
emprestó una cosa, un lugar, treme como el lomo shrinche, 2 locales, él no emprestó. Por eso, si ten 4, se llama otro local. Velo amará de lo que a será. Eso es cuando no ten 10 de altura. Asará, cuando se habla de este fajim. ¿Qué dice? ¿Cuándo? Que depende de 4 amot. Si es menos de 4 amot, el get, cuando es bajo, abagabó asará. Afagado de lo de Arbamot. Si ten de este fajim de altura, también ya es importante, a filo que no ten 4 amot. Velo amará de Shem Levi. Y todo eso, cuando no tengo un nombre específico, Abalit le Shem Levi, si ese tronco tiene un nombre, no es tronco, por ejemplo, llama tronco fulano, do nombre de él, por ejemplo, ahí es un reshut por sí solo. Por tener un nombre propio es importante y no se anula. Mismo que no ten 10 y no ten 4. Afagado de lo que voy a hacer, afagado de lo que voy a armar.